Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Ataniente. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre el Brexit y Gibraltar y sobre el Pacto Verde Europeo. Como saben, una de las prioridades de la Comisión Europea de la presidenta Ursula von der Leyen para asegurar el desarrollo sostenible de Europa y su transformación en una sociedad próspera en armonía con la preservación de la naturaleza y el aprovechamiento racional de las tecnologías digitales, no tan nuevas ya estas últimas, al menos para los europeos más jóvenes que han nacido con ellas. Empezamos con el Brexit y Gibraltar. Por un lado, la Unión Europea y el Reino Unido celebraron el pasado miércoles la segunda reunión del comité especializado que hace seguimiento de la aplicación del protocolo sobre Gibraltar, incluido en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La reunión fue organizada por el Reino Unido y copresidida por funcionarios de la Comisión Europea y el gobierno británico, una reunión a la que asistieron funcionarios de los Estados miembros, incluida España, que participaron como miembros de la delegación de la UE. Por otro lado, como saben, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que encabeza la ministra Arantxa González Laya, ha difundido una nota de prensa relativa al acuerdo sobre los trabajadores fronterizos del campo de Gibraltar, que, como saben también, mayoritariamente son de aquí, de la línea, o residen aquí. El comité especializado en Gibraltar al que me he referido tiene como misión facilitar la implementación y aplicación del protocolo sobre Gibraltar, tal como se incluye en el acuerdo de retirada. La cooperación prevista en este protocolo se basa en el trabajo de los comités de coordinación, según se detalla en los 4 memorandos de entendimiento celebrados entre España y el Reino Unido y mencionados en dicho protocolo. Según el comunicado de la Comisión Europea, la Unión Europea y el Reino Unido intercambiaron opiniones sobre los progresos realizados en los elementos clave del protocolo sobre Gibraltar, es decir, derechos de los ciudadanos, cuestiones medioambientales, cooperación policial y aduanera y cuestiones fiscales. En particular, en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, entiende la Comisión que se han logrado avances importantes a lo largo del año y una estrecha cooperación ha permitido una buena preparación de la aplicación de las disposiciones pertinentes del acuerdo de retirada, segunda parte, y el protocolo de Gibraltar. La Unión Europea y el Reino Unido reafirmaron su compromiso de respetar todos los compromisos descritos en el protocolo sobre Gibraltar, incluidos los asuntos medioambientales, la cooperación policial y aduanera y los asuntos fiscales. La implementación adecuada y oportuna del acuerdo de retirada y su protocolo sobre Gibraltar sigue siendo una prioridad clave para la Unión Europea. La UE solicitó que se celebre una nueva sesión de este comité especializado en los 3 primeros meses de 2021. Bien, la difusión de la nota de prensa de Exteriores ha generado reacciones diversas, tanto en Gibraltar como en la línea y el conjunto de la comarca. Se la voy a leer para ponerles en situación. Dice, las autoridades de España, Reino Unido y Gibraltar han acordado el procedimiento para que los 15.000 residentes de la Unión Europea que trabajan en Gibraltar, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del 1 de enero de 2021. Por parte española han intervenido en las reuniones la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. El acuerdo de retirada, continúa la nota de prensa de Exteriores, entre el Reino Unido y la Unión Europea garantizó a los trabajadores fronterizos el mantenimiento de todos los derechos laborales de que disfrutaban antes del Brexit en virtud de la legislación de la Unión Europea. España incluyó un protocolo sobre Gibraltar en dicho acuerdo de retirada y firmó con el Reino Unido un memorándum sobre derechos de los ciudadanos y trabajadores con el fin de reforzar este aspecto del Brexit. Desde su entrada en vigor, las 3 administraciones han negociado cómo aplicar esos derechos a quienes entran todos los días en Gibraltar para trabajar. A partir del 1 de diciembre, los trabajadores fronterizos podrán verificar en una web de las autoridades gibraltareñas si están registrados como tales. A partir del 1 de enero de 2021, podrán asimismo pedir, si lo desean, a las autoridades de Gibraltar una carta que certifique su condición laboral. La carta solo se expedirá a quien la solicite.
Si algún trabajador no aparece como fronterizo y estima que tiene derecho a ello, podrá dirigirse a las autoridades gibraltareñas exponiendo su caso. Las autoridades de Gibraltar expondrán los detalles del procedimiento en una publicación. Los trabajadores podrán acreditar su identidad en cualquier momento y al entrar en Gibraltar con su pasaporte y DNI españoles o de otro país de la Unión Europea. Desde el 1 de enero, y mientras mantengan tal condición, los trabajadores fronterizos recibirán el tratamiento a que ya tienen derecho según la legislación de la Unión Europea, a pesar del Brexit. Con este acuerdo se da respuesta a una de las principales preocupaciones a que había dado lugar el Brexit en el campo de Gibraltar y en Gibraltar. Las partes seguirán reuniéndose para analizar cualquier cuestión que surja en coordinación con la Comisión Europea como guardiana de los tratados de la Unión Europea y de su correcta aplicación. Este es el texto de la nota de prensa emitida por Exteriores sobre los trabajadores fronterizos y ahora empezamos con las reacciones. Esto decía, por ejemplo, el alcalde de la línea, Juan Franco. Pues la verdad que creo que tenemos que congratularnos porque se respeten los derechos de los trabajadores. Creo que es una noticia bastante positiva en el sentido de que siempre hemos defendido desde el ayuntamiento que la situación de los trabajadores transfronterizos, ya sean españoles o extranjeros, que muchos de ellos, muchísimos, residen en la ciudad de la Línea de la Concepción, pues tenían que ver respetados estos derechos laborales que tenían. Vemos que con las medidas que se plantean, la creación de esta especie de carnet con la que se regularía su situación, pues va a permitir poder velar por la situación de ellos y bueno, esperemos que sea el primer paso de otros que se tienen que dar en el sentido de garantizar el tránsito fluido por la frontera, etcétera. Así que bueno, un día creo que importante. En Gibraltar, donde se ha generado cierta polémica, el ministro principal, Fabián Picardo, hizo pública su alegría por haber podido finalizar esta importante parte recíproca del trabajo que requiere el acuerdo de retirada. Esto forma parte de dar certeza a las personas que ya ejercían sus derechos como ciudadanos de la Unión Europea en el momento de la retirada, indicó añadiendo que no tiene nada que ver con el futuro en respuesta a las críticas de la oposición gibraltareña que acusó al gobierno del señor Picardo de haber celebrado un nuevo acuerdo sobre la libertad de circulación a través de la frontera para los trabajadores fronterizos y que esto forma parte, añadía el señor Picardo, de la arquitectura general acordada en el momento de salir el Reino Unido y con el Gibraltar de la Unión Europea. Estos arreglos no deben confundirse con la futura relación entre Reino Unido, Gibraltar y la Unión Europea, que es algo diferente y que incluye una propuesta de movilidad transfronteriza para todos que aún está en discusión, concluyó. Bien, desde la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que participa, como saben ustedes, en las reuniones de los comités, de los memorandos de entendimiento del protocolo sobre Gibraltar, su presidente, Juan Lozano, decía lo siguiente. Por la materialización del acuerdo que veníamos trabajando desde hace ya unos meses entre España, el Reino Unido y Gibraltar para que los trabajadores fronterizos españoles mantengan sus derechos. Y es que, como saben, a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se venía negociando en la Comisión de Derechos de los Ciudadanos los derechos, valga la redundancia, de estos trabajadores españoles que a diario cruzan la verja. Por lo tanto, es de una gran satisfacción que se haya materializado este acuerdo y quiero agradecer a las partes todo su trabajo y esfuerzo para que este acuerdo haya sido una realidad. Tras la difusión de la nota de prensa de Exteriores, el Consejo de Alcaldes de la comarca celebró una reunión virtual con el Ministerio, con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, para tratar el asunto del acuerdo sobre los trabajadores fronterizos, en el que algunos alcaldes, según el presidente de la Mancomunidad, mostraron sus dudas sobre el tema. Satisfacción por cómo se ha desarrollado la reunión esta tarde por videoconferencia entre los representantes del campo de Gibraltar, sus 8 alcaldes, con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Reunión en la que también han podido participar representantes de la Junta de Andalucía, la subdelegada del campo de Gibraltar, el coordinador de la AGE y, bueno, por supuesto, la presidencia de la Mancomunidad de Municipios. Y digo satisfacción porque por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha podido
explicar a los alcaldes, exponer cuál ha sido la resolución de este acuerdo que se ha llevado entre España, el Reino Unido y Gibraltar y que afecta a miles de trabajadores españoles que a diario cruzan la verja para trabajar en Gibraltar. La verdad es que por parte de los alcaldes han mostrado sus gracias, han dado las gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y a todos los que han participado en la negociación, porque es un buen acuerdo para los trabajadores españoles. Y la verdad es que por parte de los alcaldes también se ha podido expresar, ¿no?, sus dudas, ¿no?, y exponerle también al Ministerio de Asuntos Exteriores pues cuál es su visión, ¿no?, sobre lo que acaece a diario entre Gibraltar, el campo de Gibraltar, las relaciones sociales, las relaciones humanas, ¿no?, familiares y por supuesto las laborales y económicas que son tan importantes para la zona en la que vivimos, para el campo de Gibraltar. Puedo decir, muchas gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, gracias también a los alcaldes, a la Junta de Andalucía, por cómo se ha desarrollado esta reunión y esperemos que esto sea el principio, ¿no?, de que acuerdos futuros que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas del campo de Gibraltar de un lado y de otro de la vez. El protocolo sobre Gibraltar, que es el que está regulando actualmente la relación de Gibraltar con la Unión Europea y por lo tanto en gran medida el funcionamiento actual de la frontera, caduca el 31 de diciembre, o sea, dejará de aplicarse al final del periodo transitorio, con excepción de su artículo 1, el que regula los derechos de los ciudadanos, que ha dado pie al acuerdo sobre trabajadores fronterizos del que hemos hablado. Como saben ustedes, Gibraltar debe la mayor parte de su prosperidad económica actual a los derechos y obligaciones adquiridos por su pertenencia a la Unión Europea y el acceso como consecuencia de ello al mercado único europeo. Un mercado con más de 500 millones de consumidores hasta la fecha de retirada del Reino Unido, unos 450 millones ahora, basado en 4 libertades fundamentales: libertad de circulación de personas, libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de capitales y libertad de circulación de servicios. Es positivo que se vayan desarrollando los compromisos adquiridos en el acuerdo de retirada del Reino Unido en general y en el protocolo sobre Gibraltar en particular, pero no cabe duda de que la clave de la cuestión está, sin menoscabar la importancia de lo acordado y cumplido hasta ahora, en que la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea tenga un alcance que sea suficiente para mantener los actuales índices de prosperidad de la economía gibraltareña y, por lo tanto, su capacidad de generación de empleo y bienestar, crucial tanto para la sociedad gibraltareña como para la de la línea. She got those eyes full of lies, just waiting to heal.
Cambiando de tema, como les comenté al principio, el Pacto Verde Europeo es una de las prioridades de la Comisión Europea para transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Se trata, como nos indicó Noelia Sánchez, responsable del punto de información europea de la red Europe Direct, que acoge la mancomunidad de municipios, de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro antes de 2050, vinculando el crecimiento económico al uso sostenible de los recursos, o sea, creciendo pero sin cargarnos el planeta, protegiendo a la naturaleza para que las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos y sus descendientes, puedan seguir haciendo lo mismo. En este sentido, la Comisión Europea presentó el Plan de Recuperación, como saben, para Europa, del que hemos hablado en otras ocasiones, para ayudar a reparar el daño económico y social provocado por la pandemia de COVID-19 y poner en marcha la recuperación europea en consonancia con los objetivos de transición verde y digital para Europa. En el marco de las jornadas Café Europa, varios puntos de información de la red Europe Direct, dependientes de la Comisión Europea, entre el que se encuentra el que dirige Noelia, organizaron un debate para tratar sobre este Pacto Verde Europeo. Escuchamos a Noelia. Buenas tardes, soy Noelia Sánchez, soy la responsable del Centro de Información Europea de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Y bueno, quería comentaros que el día 18 de noviembre los centros Europe Direct de Andújar, Andalucía Rural, de Baena y nosotros, el centro que tiene como institución de acogida la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, llevamos a cabo un Café Europa este año virtual para poder hablar del Pacto Verde Europeo, una de las prioridades de la Comisión Europea, de la Comisión de Ursula von der Leyen, y estuvimos hablando del medio ambiente. Para conocer de cerca esta temática prioritaria para las instituciones europeas, hemos contado con la participación de Maricruz Arcos Vargas. Ella es presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Además, ella es la directora del Centro de Documentación Europea de dicha universidad. Rodolfo Pérez Aracíbar, que él es el responsable de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y Rafael Andrés David Fernández, que es el responsable del punto focal nacional de la Agencia Europea del Medio Ambiente, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, el Pacto Verde Europeo, la misión en líneas generales es transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía más moderna y eficiente en el uso de los recursos. El principal objetivo de este gran pacto es que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050. La verdad es que Europa ha estado haciendo algunos deberes. Desde los 90 hasta el 2018 ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23%. Pero claro, el reto planteado por la Comisión es mucho más difícil y ambicioso. Según nos comentaban los ponentes que tuvimos, la medida tan ambiciosa no puede ir sola. Para la consecución de todos sus objetivos va a necesitar medidas transversales que además lleven incorporadas una estrategia de desarrollo económico que se base, por ejemplo, en una economía circular, sostenibilidad, economía azul. Para ello, para conseguir este gran proyecto, las distintas políticas se verán afectadas como consecuencia de los objetivos marcados en el Pacto Verde. Por ejemplo, habrá campos como el sector de la construcción, que es bastante importante en este paraguas grande del Pacto Verde Europeo, que deben ajustarse a estas medidas para seguir esa hoja de ruta. Como conclusión de lo que ha sido este Café Europa, todos los centros que hemos organizado esta iniciativa, la verdad que hemos valorado positivamente
tanto la temática como la participación, y no descartamos que pronto pues realicemos otro bajo el mismo formato, ¿no? Que permite que podamos reunir a personas de distintos ámbitos sociales, desde lo más rural hasta el mundo universitario, y bueno, pronto tendréis noticias de alguna actividad parecida. Muchas gracias. No cabe duda de que las ciudades y regiones tienen un papel esencial que jugar en esta transición ecológica. Por ejemplo, aquí en Andalucía, los ayuntamientos como el de La Línea tienen competencias amplias en materia urbanística por delegación de la Junta, y los edificios son los responsables de más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A continuación van a tener ustedes la oportunidad de oír algunos fragmentos de las intervenciones de algunos de los participantes en este evento del que les he hablado. Tenemos con nosotros a Maricruz Arcos Vargas, presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla y coordinadora del Máster Oficial en Estudios Europeos de la misma universidad, ¿no? Muchísimas gracias, Maricruz. También contaremos con Rodolfo Pérez, responsable de Comunicación, Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y muchas gracias, Rodolfo. Y también con Rafael Andrés David Fernández, Rafa, porque él decía que el nombre era muy largo, que es responsable del punto focal nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así que sin más, Maricruz, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Raquel, por tu cariñosa presentación, y muchas gracias también a todos los Europe Direct que habéis hecho esta coalición para organizar el café con Europa, porque creo que ahora mismo, como nos dice la presidenta von der Leyen, tenemos que convertir la necesidad en virtud, y el poder hacerlo online me parece que es, bueno, un poco más incómodo, menos agradable que vernos presencialmente, pero una facilidad para poder trabajar en red varios centros y poder efectivamente que desde distintos puntos intervengamos en este café. Para mí, bueno, además un placer que me hayáis invitado a participar en este café con personas que saben tanto del fondo del asunto, del Pacto Verde, como son Rodolfo y Rafa. Lo que queremos es transformar la Unión Europea en una sociedad, os leo textualmente, equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Y este cambio social supone el situar a la persona en el centro de todo este cambio. No es simplemente el pensar en la biodiversidad, que también tenemos que pensar en la biodiversidad, no es solamente pensar en el equilibrio ecológico, sino que si efectivamente conseguimos realizar este cambio supondrá que las personas que vivimos en Europa, fundamentalmente los ciudadanos europeos, pero todas las personas que vivimos en Europa y todas las personas del entorno, vamos a vivir en un entorno mucho más próspero, mucho más equitativo, y por lo tanto vamos a aumentar nuestra calidad de vida, es decir, vamos a beneficiar a los ciudadanos europeos. Es cierto que el compromiso de la Unión Europea con el medio ambiente no es algo novedoso, no es algo que nos venga desde el Pacto Verde, no es algo que nos venga desde esta nueva comisión, pero lo que ahora nos está planteando la Comisión Europea es realmente un nuevo contrato social. Nos está planteando me gusta la expresión del Papa Francisco, una conversión ecológica. No significa que tengamos una política medioambiental que sirva para quitar las barreras que pueden poner los Estados miembros con sus normas medioambientales al mercado interior, no significa que tengamos una política de energía, significa que tiñamos de verde toda la realización de la Unión Europea, es decir, que este Pacto Verde incorpore transversalmente a una dimensión ecológica en todas las actuaciones que hace la Unión Europea. Por eso el Pacto Verde, decimos desde el punto de vista académico, lo calificamos
con una comprensión holística de la Unión Europea. No podemos pensar en agricultura sin pensar en Pacto Verde, pero tampoco podemos pensar en industria, tampoco podemos pensar en transporte, tampoco podemos pensar en educación. Es esencial incorporar en la educación esta dimensión, como os decía, de conversión ecológica. Me gustó a mí aquella expresión. Por lo tanto, tenemos que transformar la economía, porque con la economía se transforma la sociedad. Efectivamente, la economía desde el inicio del proceso de integración europea es la zanahoria que se pone delante del burro, y esa dimensión de liderazgo mundial contra el cambio climático que ha venido manteniendo la Unión Europea desde los años 90, tenga una absorción, se ramifique por todo el desarrollo de las tareas de la Unión Europea sin concretarse, o además de concretarse, en unas políticas concretas. Es cierto que este compromiso internacional que tiene la Unión Europea, no sé si Rodolfo entrará en él, pero mínimamente plantearos, es desde los años 90, no es desde los años 50 cuando se inicia el proceso de integración, pero es cierto también que solamente desde el año 1992 existe el acuerdo marco, la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y desde entonces tenemos a la Unión Europea con muy poquitas competencias en materia de cambio climático, pero ahí presente en las COP, en las conferencias de los Estados partes que hemos venido escuchando, unas con más éxito, otras acumulando fracasos, pero también de los fracasos se aprende. Ahora damos un paso más allá, ahora lo incorporamos en nuestra vida cotidiana, y de ahí esa necesidad que os planteaba de un nuevo contrato social. Esto no puede ser algo que solamente afecte a las instituciones europeas. No puede ser algo que solamente afecte a los estados, aunque me alegra muchísimo contar con Rafa en este café y que efectivamente podamos ver cómo nuestro Estado, como el Reino de España como Estado miembro, es uno de los pilares importantes en materia de cambio climático. Hoy incluso en la radio ya escuchaba esta mañana una referencia a la renovación de edificios, y el anuncio era: no es económico, es ecológico, ¿no? Y cómo nos tiene que llevar a toda esa renovación de edificios. Y eso, unas medidas desde el Gobierno de España. Pero también nos hace falta medidas desde el punto de vista de la administración regional y desde el punto de vista de la administración local. No nos sirve de nada que haya muchas normas que nos permitan hacer ecológica la construcción europea si después nuestro ayuntamiento no nos pone los contenedores separados para que podamos diferenciar la basura. En muchas dimensiones la concienciación ciudadana, y por eso os decía, la influencia de la educación es esencial, la concienciación ciudadana es indispensable. Y no solamente los jóvenes, es decir, que Gretas podemos tener muchas en nuestro entorno, pero necesitamos que las amas de casa o los amos de casa, cuando vayamos al supermercado, insistamos en comprar con esa estrategia de la granja a la mesa. Insistamos en que las cosas se pueden reparar, no solamente tirarlas, y tristemente muchas cosas es más barato tirarla y comprar una nueva que no reparar. Por lo tanto, toda una concienciación ciudadana, social, a nivel de administraciones locales, autonómicas, regionales, nacionales, y todo bajo el paraguas de la Unión Europea, que lleva la batuta en ese concierto mundial de lo que significa la apuesta por este pacto verde. Me gusta más la expresión en inglés, el objetivo verde, pero en definitiva también trae un pacto detrás de ese nuevo contrato social. Así que a por la conversión ecológica, y siento haberme extendido 8,35 minutos. Perdón, quedo a vuestra disposición. Pues ahora vamos a escuchar a Rodolfo. Tienes la palabra. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
La verdad, agradezco la invitación y agradecer a todos los compañeros de los Europe Direct de Andalucía Rural, Campo de Gibraltar y Andújar por la organización de este café. Es un placer. Bueno, me llamo Rodolfo Pérez Saracíbar, trabajo en la Comisión Europea en la Dirección General del Medio Ambiente. Os saludo desde Bruselas. Hoy hace un día precioso, hace un sol maravilloso en Bruselas, cosa no muy común. Entonces, bueno, un precioso día para tener este café y es algo muy importante. Yo creo que la labor que hacen los centros Europe Direct es importantísimo de fomentar un debate sobre temas europeos. Yo, de hecho, hace unos años trabajé en la oficina de la Comisión en Madrid y también en Barcelona y he tenido mucho contacto con estos centros que son realmente muy importantes. O sea, muchas gracias por todo. Bueno, voy a intentar ser breve también como Maricruz y compartir con ustedes pues, brevemente los objetivos del Pacto Europeo, del Pacto Verde Europeo y sobre todo, cómo hemos llegado hasta ahí. Voy a compartir la pantalla, a ver si creo que tiene que funcionar. ¿Veis? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Bueno, pues como sabéis, y yo creo que es algo que todo el mundo sabe, tenemos ante nosotros desafíos importantísimos y que son globales, ¿no? Básicamente la degradación del medio ambiente, el cambio climático afectan a nuestro planeta, pero también a la supervivencia de toda la humanidad. Se espera, esto es una previsión, se espera que en 2050 la población mundial llegue a los 10.000 millones de personas. Es algo increíble, ¿no? También se espera que haya que la población en 2050 viva el 70% de la población viva en zonas urbanas y de esas zonas el 50% aún no están construidas, ¿no? Esto a nivel global. Imaginad la cantidad de cemento y acero y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas que esto representa, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Luego, el crecimiento de la población, la rápida urbanización y junto con el crecimiento continuo, vamos a decir, crecimiento económico continuo, tienen una huella en el medio ambiente que es preocupante, ¿no? Cada año los problemas ligados a la contaminación del aire causan alrededor de 400.000 muertes prematuras en los países europeos, ¿no? O sea que son grandes desafíos. Todo lo que es la disminución global de la biodiversidad es uno de los mayores riesgos que tenemos. Hoy en día el 60% de los ecosistemas ya están degradados. Los plásticos alcanzan el 85% de residuos en las playas europeas. Es decir, tenemos muchos frentes, vamos a decir, crisis. Y bueno, hay también, desde el punto de vista social, un malestar, ¿no? Hay una, vamos a decir, una preocupación social a nivel global. Hay movilizaciones, ha habido muchas movilizaciones y hablábamos antes de Greta Thunberg, pero también de muchísimos ciudadanos, colectivos, organizaciones, ONGs, por el clima. Hay un sentimiento de urgencia, estamos viendo que hay realmente una urgencia. Y bueno, como hay un reciente Eurobarómetro que se publicó, esto es algo que forma parte, o sea, es una preocupación social mayoritaria, ¿no? Hay un 95% de los ciudadanos que creen que la protección del medio ambiente es una prioridad, ¿no? Y 9 de cada 10 consideran que el cambio climático es un problema grave, ¿no? O sea, que es decir, es algo muy importante. Entonces, podéis pensar, ante este panorama que tenemos, qué es lo que está haciendo la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, y un poquito Maricruz lo comentaba muy bien en su intervención, ha desarrollado desde más o menos los años 70 una legislación medioambiental que es de las más avanzadas del planeta. Yo creo que es algo que los europeos tenemos que sentirnos orgullosos del marco jurídico de protección medioambiental que hay. No es comparable con ninguna otra zona del mundo, ¿no? Y cubre muchos ámbitos: calidad del aire, calidad del agua, gestión de los residuos, protección de áreas naturales, cambio climático, energía renovable.
podemos decir realmente que la sostenibilidad forma parte del ADN de la Unión Europea y así también está establecido en el tratado, ¿no? Y como Maricruz lo ha comentado antes, bueno, ha habido muchas evoluciones, ¿no? Pero bueno, esto no parece ser suficiente. De hecho, hay un informe, y a lo mejor Rafa lo comentará, que se ha publicado este año, el informe sobre el estado del medio ambiente en Europa, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el que bueno, muestra que hay muchas crisis actuales y que la situación no está bien, hace falta un cambio sistémico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es un poquito la respuesta que se está dando? Y desde la comisión, liderada por la presidenta von der Leyen, ha puesto en prioridad como número 1 el Pacto Verde Europeo. Entonces, bueno, esto es muy importante porque es la primera vez, y algo muy importante para mencionar, que en la historia de la Unión Europea, que el medio ambiente es el principal objetivo de las políticas europeas. Esto no había pasado nunca hasta ahora y la verdad que el Pacto Verde Europeo, que bueno, se dice desde la Comisión que es un pacto de crecimiento, pero pretende ir mucho más allá, y es un poco también lo que decía Maricruz, es realmente un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de orientación, ¿no? Total, ¿no? Y de hecho, a nivel práctico, todas las políticas, todas las propuestas que hace la Comisión están supeditadas a esta gran estrategia, ¿no? Del Pacto Verde Europeo. Las medidas que anuncia el Pacto Verde Europeo básicamente quieren dar respuesta a las crisis medioambiental y climática, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas. Yo me voy a concentrar en unas pocas que creo que son representativas. Bueno, una muy importante, la ley climática, que quiere establecer jurídicamente que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el 2050, con la posibilidad además de aumentar el objetivo de reducción de emisiones al 50 o 55 para el 2030. Ahora mismo el objetivo es del 40%. Eso dependerá un poquito de los países y de las ambiciones que tengan, ¿no? Pero este es un elemento también muy importante que ya se aprobó este año, es la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad para el 2030, que tiene objetivos tangibles, compromisos nacionales de cada país miembro, con un sistema de revisión y planes para restaurar ecosistemas. Además, como sabéis, este año es el año de la biodiversidad a nivel global. Lo que pasa es que a causa de la pandemia tenía que celebrarse una cumbre de Naciones Unidas sobre la biodiversidad, pero se va a celebrar el año que viene en China. Pero es un año muy importante y la Unión Europea quiere liderar este esfuerzo a nivel global, ¿no? Y quiere realmente llevar a todas las regiones del mundo a una protección de la biodiversidad y equiparar la emergencia climática que hay con la emergencia de la crisis de la biodiversidad. Entonces, otro elemento muy importante de este Pacto Verde Europeo, que también se ha aprobado este año, es un nuevo plan de acción para la economía circular. Tiene como objetivo, este plan de acción, ha habido varios, y este último tiene un objetivo hacer que el valor de los productos y los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, que haya y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Pretende pues, impulsar la competitividad de la Unión Europea, contribuir a crear oportunidades para las empresas y fomentar pues, maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir, ¿no? Luego, otra pata muy importante del Pacto Verde Europeo, y además es un plan de acción que se va a presentar el año que viene, ya se ha presentado, ahora actualmente están en fase de consulta pública, es el objetivo cero en materia de contaminación. Será aprobado el año que viene y pretende prevenir y reducir la contaminación del aire, agua y el suelo. Y luego también ya se ha aprobado, pues ya creo que lo comentaba además Maricruz, esta estrategia de la granja al tenedor que pretende, el Farm to Fork, que pretende que el sistema alimentario sea justo, saludable y amigable con el medio ambiente, ¿no?
Entonces, bueno, un elemento muy importante y creo que también importante para nuestra audiencia es un poco el componente social de este Pacto Verde Europeo, porque, como lo comentaba Maricruz en su intervención, necesitamos de la cooperación de todo el mundo, no solo de las administraciones, pero absolutamente de toda la sociedad. Entonces, bueno, el mes que viene, me parece que es en diciembre, sí, el Pacto Verde, bueno, la Comisión Europea va a aprobar una comunicación sobre el Pacto Europeo por el Clima, que tiene como objetivo implicar a todos los ciudadanos y a las comunidades en la acción por el clima y el medio ambiente. Es decir, es una manera también de hacerlo más social, en el que haya realmente establecer un diálogo y realmente no solo focalizarse en la parte, vamos a decir, reglamentaria, jurídica y financiera, pero también en la parte social, ¿no? Sobre todo porque además la transición hacia una sociedad climáticamente neutra es una tarea muy difícil y entonces hace falta que realmente la sociedad esté involucrada, ¿no? Yo, un poco para cerrar un poquito lo que es el Pacto Verde Europeo, ya tendremos ocasión de hablar un poquito más en las preguntas que tengáis, pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el Pacto Verde Europeo, en el fondo, es un conjunto de acciones, de planes de acción, está creando marcos legales favorables para conseguir estos objetivos medioambientales y anuncia también programas de financiación verde, moviliza financiación del próximo presupuesto y de otras líneas. Pero yo creo que lo importante también es que, y también lo decía Maricruz, para que haya un cambio real tiene que haber un cambio profundo en la manera en que vivimos, nos movemos, producimos, consumimos, y esto es un esfuerzo colectivo de todas las administraciones, y no solo administraciones, empresas, negocios, todos los sectores económicos están interpelados por este movimiento y sobre todo consumidores, todas las organizaciones y por supuesto los ciudadanos. Yo creo que es realmente donde hay que hacer la diferencia y tenemos que entender que esto es un esfuerzo colectivo. Me gustaría acabar con un poco bueno, como a lo mejor sabéis, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Y bueno, y ante este tema tan importante como es el Pacto Verde Europeo, también podríamos decir que tenemos que estar unidos en la biodiversidad. Entonces, bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos ocasión de hablar más en profundidad, pero bueno, eso es un poco. Ahí tenéis la página web de Medio Ambiente y diferentes redes sociales en las que podemos perfectamente interactuar. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias, Raquel. Muchas gracias por tu intervención. Me parece que ese lema que has empleado, ¿no?, para terminar tu presentación se une al esfuerzo de redes, de todo tipo de entidades, de las instituciones europeas por defender lo que somos, en realidad, tanto es como el concepto de sostenibilidad, ¿no? Tiene muchas facetas. La biodiversidad es una parte de la diversidad y Europa se funda en esa diversidad. Lo utilizamos muchísimo, por lo menos en nuestro Centro Europeo Direct, para conectar con la gente, ¿no? Y creo que en este ámbito nadie puede resistirse, ¿no?, a esa apelación a ser biodiversidad y defenderla. Pasando a nuestro siguiente ponente, a Rafa David, yo creo que nos vamos a ir una vez más centrándonos en cuestiones casi más concretas también, porque Rafa creo que de lo que nos va a hablar es de los recursos, del trabajo de la Agencia Europea del Medio Ambiente, desde el punto focal también que existe en el Ministerio, y de qué tipo de herramientas, recursos, información se produce. Así que somos todo oídos y la palabra la tienes tú ahora, Rafa. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Rafael David, soy jefe de servicio dentro de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y entre otras tareas, la principal es ser precisamente el punto focal nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el país.
Os voy a explicar un poco cuál es brevemente cómo funciona la Agencia Europea de Medio Ambiente y después intentaré explicar cuál es el valor añadido que supone la agencia dentro del Pacto Verde. Lo primero, agradecer las presentaciones de Maricruz y de Rodolfo, porque me han parecido muy acertadas. El cambio de paradigma que ambos habéis mencionado me parece que es vital. Es decir, el Pacto Verde no se trata de integrar el medio ambiente, se trata de vehicular las políticas a través del medio ambiente, que es algo algo diferente. Es decir, el medio ambiente no pasa a ser con el Pacto Verde algo que hay que integrar, sino que el resto debería de integrarse en el medio ambiente. Ese es el tema. Nosotros vivimos en una sociedad que hemos creado, pero tenemos un medio que nos rodea y sobre el que gira o debería girar todo. Hay un concepto muy interesante que indica el Pacto Verde, que es no dejar a nadie atrás. Es decir, que todo el mundo se integre. Lo que ha comentado anteriormente Rodolfo, que es un movimiento colectivo, es muy importante. ¿Y qué papel juega la Agencia Europea en este sentido? Bueno, la agencia se vehicula a través de un reglamento, que es el 401/2009, en el que se establece el funcionamiento de la misma. Básicamente tiene 3 patas la agencia. Es un repositorio de datos ambientales, es una institución europea para análisis y seguimiento de los datos y crear redes de contacto entre instituciones y estados. Es una red paneuropea, es decir, no todos los países, no solo están los países de la Unión Europea, sino que además cuenta en un total de 38 países, entre los que están como miembros de facto Suiza, Liechtenstein, Islandia, Turquía y Noruega, y luego los países de los Balcanes occidentales, por lo que el enfoque, digo esto, es más amplio, es decir, estamos hablando a un nivel continente. Al ser un repositorio de datos en el que se analizan los datos, se hace un seguimiento y existe un contacto entre la gente, el valor añadido de la agencia dentro del Pacto Verde es cómo utilizar la información de una manera adecuada para poder tomar decisiones. Para ello, la agencia anualmente saca numerosos informes y cada 5 años saca un informe que ha mencionado antes Rodolfo, que es el Estado del Medio Ambiente, que es el SOER 2020, que se presentó el año pasado, en 2019, el 4 de diciembre, y este informe es, bajo mi punto de vista, un informe bastante crítico con la situación, pero sí que propone una situación no de alarma, pero sí de alerta, de que tenemos que cambiar las políticas que hemos hecho hasta ahora, o por lo menos respetar el medio ambiente en ese sentido más. La agencia en la actualidad aprobará el mes que viene una estrategia 2021-2030 en el que en buena medida se adaptará a los objetivos del Pacto Verde. ¿Y cuáles, digamos, las líneas generales de esta integración entre lo que va a implicar esta estrategia de la agencia y el Pacto Verde? Bueno, básicamente se podría decir en qué conocimiento tenemos para poder solucionar situaciones que se nos plantean y cómo podemos adelantarnos planteando escenarios a las situaciones sociales y ambientales que se pueden plantear en Europa. Es decir, pone en valor el conocimiento. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento lograremos desarrollar políticas. No es la agencia la única institución que hace esto, pero en Europa, espero que coincida Rodolfo conmigo, que trabaja en la comisión, es una de las más relevantes. Entonces, de lo que se trata es que al cambiar este enfoque, nosotros ahora mismo tenemos que empezar a conocer no solo las temáticas de los 90 clásicas de aguas, marino, biodiversidad, que sí, sino que además cómo impacta nuestro comportamiento, el de nuestros sectores y el de nuestra manera de movernos incluso, es decir, de expresarnos en nuestra sociedad dentro de estas políticas clásicas. Es decir, enfocar ahora mismo el medio ambiente desde el punto de vista de soluciones temáticas es una oportunidad y es una solución, pero será una solución cortoplacista. Es decir, lo que está buscando el Pacto Verde es un nuevo modelo de pensar. Y ahí es donde entran en juego instituciones como la Agencia Europea de Medio Ambiente. Es decir, hay que aprovechar las ocasiones que se pueden brindar para poder poner soluciones a través del conocimiento. La agencia es el repositorio de datos, como he comentado anteriormente, datos que obligan la normativa europea a que se manden por parte de los países. Pero luego sí que
estos informes que os he comentado que la agencia publica sí que van más allá. Es decir, van más allá del qué hay detrás de esos datos, qué información están haciendo científicos, investigadores y pone sobre la mesa ese tipo de papeles. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio, yo creo que España tiene una buena oportunidad, porque nosotros somos buenos reseteándonos. Es decir, si hay una situación de improvisación, somos un país que es flexible. Tenemos defectos, yo no voy a entrar a cuáles pueden ser, pero desde luego hay uno que sí que tenemos. Tenemos capacidad para crear conocimiento y capacidad para crear ocasiones en las que podemos aportar soluciones. Y con este mensaje lo que quiero decir es precisamente un concepto que yo considero que es muy del Pacto Verde. Es decir, las empresas, los ciudadanos, las instituciones, todos tenemos esa capacidad, porque nuestra cultura es así. Entonces, los fondos europeos que he visto en el chat que habéis mencionado, LIFE, hay oportunidades para nosotros poder crecer y orientarnos en esta situación. Lo que tenemos que saber es todos los países que forman la parte de la Unión Europea, y en este caso de la agencia, que son 38, repito, es cómo adaptar nuestra manera de pensar, trabajar y comportarnos a través del Pacto Verde. Y para eso necesitamos fomentar el conocimiento ambiental. Si nosotros llegamos a fomentar el conocimiento ambiental, empezaremos a poder crear posibilidades. Y en eso estamos todos invitados. La agencia lo que hace es poner en valor estos conocimientos a través de informes, evaluación con la comisión, consulta. Y entonces es ese más o menos lo que hace la agencia en este sentido. Yo, para finalizar, porque veo que hay muy poco tiempo, simplemente deciros que de verdad, me gustaría que el Pacto Verde funcionase. El Pacto Verde dice, y yo creo que puede funcionar y muy bien, el Pacto Verde menciona que todas las políticas y actuaciones deben de vincularse a través del medio ambiente. Lo indica, debe de tenerse en cuenta el medio ambiente. Las maneras de pensar en puntual, los países que empiecen a moverse desde el punto de vista del conocimiento o de la producción únicamente, sin saber integrarlo en el medio ambiente, tendremos un recorrido relativo. Si somos capaces de conjuntarnos, coordinarnos, establecer estas líneas de comunicación para poder poner en valor lo que podemos sacar desde el conocimiento ambiental, empezaremos a avanzar bien. Y yo creo que ese es el objetivo, en cierta medida, de la Comisión. Es decir, que avancemos hacia una política social justa. Y para eso necesitamos el medio ambiente. Muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente, porque estamos efectivamente en una crisis global, ¿no? A causa del coronavirus. Y yo creo que, por supuesto, afecta de muchas maneras a todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también a las políticas medioambientales. Yo creo que, sobre todo, el riesgo, y eso es un poco lo que hay que evitar, es que dejemos las políticas de sostenibilidad, la inversión en sostenibilidad, la dejemos un poquito aparcada. Este es un poco el gran riesgo con esta pandemia. Hace falta que nos demos cuenta de que el COVID-19 y el medio ambiente tienen mucha relación, sobre todo porque la protección del medio ambiente afecta a la salud humana de muchas maneras, ¿no? En la calidad del aire, en la calidad del agua, en las emisiones, todo tiene una afectación clara a la salud del ser humano y por ende también permite pues, que el virus sea más potente que no lo podría ser si fuera en una sociedad, en un medio ambiente mucho más saneado, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Se está, de hecho, y Rafa a lo mejor sabrá, pero me parece que la Agencia Europea de Medio Ambiente ahora va a publicar, creo que el mes que viene, un informe sobre la calidad del aire y también va a hablar justamente de la relación con el COVID-19, ¿no? Yo creo que en este ámbito tenemos que intentar hacer pasar el mensaje de que la crisis climática medioambiental no se puede aparcar, tiene que realmente ser una prioridad y que las empresas y la sociedad en general
piensen que la sostenibilidad es algo importantísimo y no se puede de ninguna manera dejar de lado y no se puede tampoco, porque es a lo mejor más costoso o más, tiene que intentar continuar la inversión en todo lo que es sostenibilidad. Vamos a ver, yo os puedo comentar que efectivamente Rodolfo tiene razón, se va a publicar un informe, no sé si va a ser este mes o en enero. Eso es una de las cosas que indica la pandemia, que todo vaya un poco más lento de lo que habitualmente suele ocurrir. Estoy completamente de acuerdo con su intervención. Los países han creado un área de propuestas de medidas para COVID, es decir, de iniciativas desde populares a institucionales para que se tomen ejemplos dentro de lo que es la red de funcionamiento de la agencia, denominada Red EONET. También la red de agencias para la protección del medio ambiente están generando una iniciativa a la hora de no perder los objetivos, como se ha comentado anteriormente, del Pacto Verde debido a esta pandemia, pero sí que es cierto también que detrás de un inconveniente siempre hay una ventaja. Eso, yo soy muy fan de este tipo de enfoques. El COVID nos ha permitido ver que somos frágiles. Y que si un tema, por poner un ejemplo, como la contaminación, es un asesino lento, un virus no lo es. Entonces, eso sí que ha planteado ciertos debates en instituciones europeas. Corrígeme, Rodolfo, si a lo mejor estoy diciendo algo que no sea cierto, pero es hasta lo que a mí me ha llegado, de daros cuenta de que esto es un problema ambiental. Es decir, tenemos un organismo dentro del medio ambiente que se ha revelado, vamos a decir esto, ha mutado y ha empezado a infectar a otros organismos y tenemos un problema. Entonces, digamos que igual que en lenteces hay riesgo para el objetivo del Green Deal, sí que es cierto que hay voces que han indicado que ahora más que nunca hay que prestar atención al Pacto Verde, porque esto es un buen ejemplo y si no habéis podido ver también en momentos de confinamiento cómo la biodiversidad ha salido a las ciudades, cómo el aire estaba más limpio y empezar a reflexionar qué estamos haciendo un poco, ¿no? Enganchando con lo último que decía Rafa, a mí es algo que me preocupa muchísimo. Desde este verano que escuché a Borrell, ya como alto representante, hacer una afirmación que decía, bueno, realmente hemos inducido un coma a la economía durante 3 meses y de repente nos hemos dado cuenta que el aire está más limpio porque como no han volado los aviones no hay queroseno en el aire. Han vuelto los peces a la laguna de Venecia, los jabalíes se pasean por Madrid y los pavos reales por la avenida de la Palmera en Sevilla. Si ponemos en coma la economía, ganamos en biodiversidad. Es un equilibrio peligroso, porque vale cualquier cosa con tal de salvar la economía de hoy, porque o estamos protegiendo la biodiversidad para salvar la economía de mañana y a lo mejor hay más gente muerta de hambre que de pandemia. Es un equilibrio peligroso. Y a eso le añado una preocupación más, sobre todo de los negacionistas del cambio climático, que en Europa los encontramos por todos sitios, como bien sabéis, seguro que todos conocéis a algún negacionista, pero sobre todo en aquellos países de lo que llamamos el grupo de Visegrado, que son, bueno, los que todo el mundo tiene en la cabeza, que ponen zancadilla al presupuesto de la Unión Europea, que ponen zancadilla al Estado de Derecho, que ponen zancadilla a muchas cosas. Resulta que estos países tienen economías especialmente dependientes del carbono. Si resulta que lo que tenemos que hacer para incorporar esa economía, esa transición verde en la economía, es salir de las economías dependientes del carbono, las voces que nos vienen desde estos países negacionistas del cambio climático, digo, bueno, es que entonces es muy fácil porque nos damos unas vacaciones cada no sé cuántos años y fijaros, si es que llevamos muchos años contaminando y con 3 meses que hayamos parado de contaminar, de repente pues han vuelto los peces. Y entonces eso provoca una situación difícil cuando en realidad estamos pensando en largo plazo, no estamos pensando en corto plazo, que es el problema que yo creo que tenemos con estos temas siempre en la Unión Europea. La Unión Europea es capaz de pensar a largo plazo, los estados piensan a medio corto plazo. Entonces ahí hay una tensión difícil de resolver.
Yo no veo una dificultad en que el COVID arrastre el dinero del Pacto Verde, más que nada porque el 30% del Next Generation tiene que invertirse en cuestiones que tengan ecoetiqueta, ¿no? Es decir, que ya hay una norma europea en la que nos dice qué inversiones son ecológicamente sostenibles y estarían dentro de ese 30% del Next Generation, ¿no? Que, entonces, creo que ahí, además de, como Miguel Atanet, que sabe tanto de la Unión Europea, ya nos ha informado que el 37% de aumento en los fondos LIFE, que me encanta verlo aquí otra vez, pues esos fondos siguen existiendo, pero además vinculando en el general. Entonces, a mí lo que me deja una cierta inquietud, y eso era lo que quería compartir con vosotros, es esa situación en la que, y si entonces paramos la economía, ¿no hay cambio climático? Porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta realidad. La siguiente pregunta es de Miguel Atanet, de Línea Europa, ¿no? Y va en relación con la pesca. ¿El Pacto Verde Europeo podría impulsar la erradicación de la depredación de los recursos marinos que practican buques pesqueros con bandera de conveniencia? Es decir, que si de algún modo el Pacto Verde Europeo podría limitar un poco la excesiva pesca que se produce aquí en el país y en general. Gracias. Bueno, yo creo que el Pacto Verde no habla de políticas concretas. Es decir, no toma iniciativas. No es. Vamos a ver, se supone que esto lo primero está empezando, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Si nosotros estamos pidiendo al Pacto Verde que ahora mismo influya en todas las políticas, sectores y que le demos la vuelta a todo esto, desde luego es como se ha comentado anteriormente, es una iniciativa a largo plazo. Desde luego que afecta en la protección de la biodiversidad, yo creo que Rodolfo lo ha presentado, es uno de los pilares, es decir, eso afectará, pero luego las medidas a la hora de sector, tal, desde luego se tendrá en cuenta el Pacto Verde, pero hablar ahora mismo de decir, ¿esto reducirá? Pues se verá si lo reduce o no, desde luego el Pacto Verde va a estar sobre la mesa, pero es una iniciativa, es decir, no afecta directamente a las políticas no afecta directamente, perdón. No tiene esa implicación tan instantánea como me ha parecido extraer de la pregunta. Y lo segundo, hay un principio en los estados de la Unión Europea que es el principio de subsidiariedad, que es lo que indica es que cada país en ciertas políticas tiene digamos, su soberanía para poder negociar y implantar las políticas que se consideran. Entonces, no todo, o sea, la Comisión Europea no chasca los dedos y los países se ponen a trabajar, depende de qué tipo de política afecte en ese sentido. Perdona, Rodolfo, que a lo mejor esta pregunta era más para ti. No, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho añadir en tu idea que, claro, el Pacto Verde Europeo en el fondo es una estrategia, pero simplemente lo que hace es articula, o vamos a decir, crea una, vamos a decir, articula una estrategia en la que todas las otras políticas se van, vamos a decir, supeditando. Pero, por supuesto, en relación a esta pregunta sobre los recursos marinos y la pesca, hay, por supuesto, ya políticas concretas sectoriales. Entonces, lo que se hace y la virtud del Pacto Verde Europeo es que en todas las políticas europeas se introduce este factor de sostenibilidad. Y esto es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando hablo con compañeros de otras direcciones generales, de los departamentos de la Comisión, antiguamente pues, los colegas de medio ambiente éramos un poquito, pues nos ponían un poquito de lado, ¿no? Ahora actualmente realmente estamos involucrados en todas las políticas. Es decir, eso es un elemento muy importante. Ahora cuando, por ejemplo, a nivel de salud, por ejemplo, a nivel de pesca, a nivel de industria, el componente de sostenibilidad ahora ya forma parte del
cosa que no pasaba antes. Ahora, hace poquito, no sé si habéis visto, se ha lanzado la propuesta de la reforma de la política agrícola común, que también genera también mucha controversia, porque, por supuesto, pues, las prácticas agrícolas también tienen un impacto en el medio ambiente. De hecho, se busca también, a través de esta nueva reforma de la famosa PAC, también de introducir ayudas a los agricultores para adoptar prácticas mucho más sostenibles, ¿no? O sea, es decir, el Pacto Verde Europeo lo que hace es introduce la sostenibilidad en todas las políticas europeas, como comentaba Miguel, en pesca y en varias, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo importante, ¿no? ¿Qué alicientes tienen los países en desarrollo para aprovechar la situación actual de reconstrucción y asegurar una recuperación verde? Bueno, en esto, si me permitís, Maricruz y Rafa, y además saludar a Cecilia. Ella trabaja en FIAP, que es una fundación que colabora para que haya una una fundación para promover la inversión entre América Latina y Europa y España. Y de hecho, creo que me parece que gestiona un proyecto muy importante que se llama Euroclima. Entonces, básicamente todas las regiones del mundo, incluidas los países, el Pacto Europeo tiene un componente internacional muy importante. Y es verdad que a lo mejor no hemos hablado mucho de este tema antes, pero yo creo que el componente internacional es muy importante porque, como decía al principio de mi intervención, estos retos no son solo europeos, son globales, ¿eh? O sea, es decir, no podemos tener una legislación y un marco legal óptimo como hay en Europa en el ámbito del medio ambiente, pero luego que haya en otras regiones del mundo como China, como Estados Unidos, como India, como en América Latina, en la que, es decir, el Pacto Europeo también se introduce en por ejemplo, las negociaciones comerciales con diferentes bloques económicos, y entonces ahí hay que aprovechar. Para contestar la pregunta de Cecilia, solo decirte que, por ejemplo, nosotros, la Dirección General de Medio Ambiente, ha establecido unas misiones de economía circular y hemos estado conectando con empresas, organizaciones empresariales, con instituciones en América Latina y en todo el mundo para promover la economía circular, ¿no? Que es también un ámbito muy importante en la que hay a nivel global, hay unas oportunidades muy interesantes para las empresas a nivel global. O sea, eso es un pequeño ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no? Yo creo que ha quedado bien claro con lo que ha dicho Rodolfo, que el compromiso efectivamente tiene que ser de la Unión Europea, pero un compromiso mundial, porque si no, lo único que conseguiremos será exportar la contaminación. Es decir, si aquí le ponemos pega a una industria para que contamine, aquí en Europa, pues directamente se deslocaliza la empresa y se va a contaminar a 14 kilómetros y nos manda igualmente toda la contaminación y sus productos se venden en Europa, con lo cual ahí hay una serie de medidas también importantes para la emisión, el control de emisiones en fronteras, que si has producido contaminando, tendrás que pagar para entrar, para meter esos productos dentro de la Unión Europea. No obstante, bueno, la recuperación o es verde y es digital o no hay manera de hacer esa recuperación. Esas son palabras de von der Leyen. Y creo que es importantísimo tener esa dimensión. Lo mismo que toda la 30 segundos, que se llama la Green Diplomacy, que es el condicionamiento que hace la Unión Europea desde hace años ya en todas las relaciones que tiene con otros estados, para que, bueno, si quieres ser amigo mío, lo mismo que te pido que no tengas esclavitud infantil, te pido que tengas unos estándares medioambientales. Y algo se está consiguiendo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, todos estos países que no piensen que es más barato producir contaminando, porque ya se ha demostrado que no, hace falta un esfuercito al principio y este esfuercito después se nos devuelve con creces.
un elemento también de este debate muy importante y es un poco cuando hablamos de medio ambiente, sostenibilidad, hay que también tener cuidado y sobre todo en comunicación, te referías, Rafa, a evitar caer en la propaganda en temas medioambientales. Esto lo que llama el greenwashing, el lavado verde, vamos a decir, porque esto lo hacen muchas empresas, muchas organizaciones. Tendemos a utilizar palabras como sostenibilidad, como respeto por el medio ambiente de una manera muy habitual, ¿no? Y entonces eso también puede provocar también que pensemos que somos muy sostenibles, que hacemos las cosas muy bien, cuando a lo mejor las prácticas no son las adecuadas. Y de hecho, una de las cosas que hace que está haciendo actualmente la Comisión también es rever todos estos etiquetas ecológicas que hay muchísimas en España y en Europa en general, intentar que hayan unas metodologías de evaluación comunes, ¿no? En las que sean realmente basadas en evidencias científicas, ¿no? y que realmente haya una metodología común para evitar justamente que hayan, pues eso, empresas y que utilicen esta sostenibilidad para vender y para vender más y para hacer un poquito, para no justamente ayudar en este ámbito, ¿no? O sea, yo creo que también eso, pero como decías, la comunicación es clave. Yo creo también que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente se tiene que integrar en nuestra vida. No tenemos que hablar de la protección en sí misma, sino en todos los ámbitos laborales, económicos, tiene que estar integrada, ¿no? Y por eso muchas veces, yo me acuerdo cuando antes del Pacto Verde Europeo, cuando el medio ambiente no era una prioridad en la Comisión, bueno, pues muchas veces pues, las políticas que se hacían no había ninguna vinculación con la sostenibilidad y entonces era un poco bueno, muy difícil, ¿no? de poder introducirlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser algo común, algo realmente intrínseco de las políticas comunitarias. Luego, si me permitís, voy a responder brevemente a una pregunta que he visto de Celia sobre el Pacto de los Alcaldes y, de hecho, como tenemos aquí también personas de administración local, bueno, hay como sabéis, este Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que funciona muy bien, como comenta Celia, y luego también ahora hay una nueva iniciativa que se llama el Acuerdo de la Ciudad Verde, Green City Accord, que justamente va más allá simplemente del clima y se focaliza sobre todo en el ámbito de agua, naturaleza, biodiversidad, aire. Es algo muy novedoso, ha salido hace muy poquito y de hecho, tanto el Pacto por el Clima, el Pacto de los Alcaldes por el Clima, como el Pacto de los Alcaldes por la naturaleza, la biodiversidad, forman parte del Pacto Verde Europeo. Es decir, es una, vamos a decir, una iniciativa paraguas dentro de la iniciativa paraguas del Pacto Verde Europeo. Los alcaldes, la administración local es muy importante. También lo decía Maricruz al principio de su intervención. Es muy importante que las administraciones locales pongan a disposición de los ciudadanos. Son las más cercanas a los ciudadanos, son las que están más cercanas a la sociedad y que realmente, pues eso, ¿no? Tengan estén sensibilizadas en todas sus áreas de actuación. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que tanto lo relacionado con el Brexit como con el Pacto Verde Europeo haya sido de su interés. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más en Línea Europa. Que disfruten de un feliz fin de semana. Hasta el viernes próximo.